Elecciones en los Estados Unidos, el futuro de Donald Trump y otras tres cosas que están en juego en la batalla por el Congreso. Sin que su nombre esté en las papeletas, Joe Biden y Donald Trump se han convertido en protagonistas de una intensa campaña electoral que ha vuelto a poner de relieve la división que vive actualmente los Estados Unidos. El país celebra el 8 de noviembre las elecciones de mitad de periodo, las llamadas midterms, y se prevé que el resultado tenga un gran impacto en los 2 años que quedan de la presidencia de Biden y más allá. En Estados Unidos se renueva la Cámara de Representantes y una gran parte del Senado cada 2 años, en unos casos en coincidencia con la presidencia y en otros en la mitad del periodo presidencial. De ahí el nombre de los comicios. Es por eso que muchos ven esa elección como un referendo al presidente de turno, y es muy común que en ese proceso el partido que ocupa la Casa Blanca tienda a perder escaños, pero eso es algo que el presidente Joe Biden no puede permitirse. El Partido Demócrata obtuvo en las elecciones del 2020 una mayoría en la Cámara y un empate en el Senado, que en realidad es mayoría porque el voto de desempate recae en la vicepresidenta Kamala Harris. Eso le ha permitido a Biden aprobar algunos de los planes de su ambiciosa agenda legislativa. Para los republicanos es un momento clave. Estas serán las primeras elecciones desde que Donald Trump salió de la Casa Blanca y serán el mejor indicador del exmandatario para decidir si se lanza o no como candidato presidencial para el 2024. Además, si los republicanos toman el control de cualquiera de las cámaras, podrían frenar efectivamente la agenda de Biden. También podrían controlar los comités de investigación del Congreso, por lo que podría poner fin a la investigación que se lleva a cabo sobre el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del 2021, aunque se espera que su trabajo termine a finales de año. El corresponsal político de la BBC en Washington, Anthony Fauci, compartió algunos de lo que él considera que serán los puntos claves de esta elección. El regreso de Donald Trump, a diferencia de los últimos presidentes que han perdido contiendas electorales en los Estados Unidos, Donald Trump no se retiró de la política en silencio. Pareciera que todavía tiene intereses en regresar a la Casa Blanca en el 2024, y las elecciones de mitad de término podrían terminar fortaleciendo su posición o frustrando sus esperanzas. Si bien no aparece en la boleta electoral como candidato, el apoyo político de Donald Trump a decenas de candidatos republicanos sí que lo está. A pesar de las objeciones de algunos líderes en el partido, el expresidente logró darles impulso a algunos de los candidatos al Senado, como el exjugador de fútbol americano Herschel Walker en Georgia, el médico de televisión Mehmet Oz en Pensilvania y el autor populista J.D. Vance en Ohio, para que superaran a republicanos más tradicionales en las elecciones primarias. Si estos candidatos ganan, podrían argumentarse que los instintos políticos de Donald Trump son agudos y que su tipo de política conservadora tiene un atractivo nacional. Pero si los republicanos se quedan cortos en el Congreso, y es por el fracaso de los candidatos poco convencionales seleccionados por Donald Trump, el expresidente podría cargar con la culpa. Tal resultado aumentaría las esperanzas de los rivales presidenciales de Donald Trump dentro del partido. Tanto el gobernador de Florida, Ron DeSantis, como el gobernador de Texas, Greg Abbott, están listos para la reelección en noviembre y podrían usar los resultados en esas contiendas como un gran trampolín para sus propias campañas a ganar la nominación republicana en el 2024. El futuro de Joe Biden con Donald Trump. Las elecciones de mitad de periodo normalmente se ven como un referéndum a los 2 primeros años de un mandato presidencial, y es por esto que, históricamente, el partido en el poder sufre una derrota. Los índices de aprobación de Biden se han mantenido bajos durante más de un año. Si bien los demócratas parecen haberse recuperado un poco, la alta inflación y las preocupaciones por el estado de la economía representan una batalla cuesta arriba para que el partido gobernante logre mantener el control de ambas cámaras del Congreso. En sus primeros 2 años como presidente, Biden logró que se aprobaran leyes nuevas en temas como cambio climático, control de armas, inversión en infraestructura y pobreza infantil, a pesar de contar con mayorías
estrechas en el Congreso. Sin embargo, si el control de cualquiera de las dos cámaras pasara al Partido Republicano, este tendría el poder de evitar que el Congreso apruebe proyectos de ley demócratas y el resultado sería un estancamiento legislativo. Una mala noche para los demócratas se interpretaría también como una señal de la continua debilidad política del presidente y podría volver a revivir los llamados para que Biden le deje el camino abierto a otro candidato demócrata cuando comience la campaña presidencial del 2024. Sin embargo, el presidente y sus asesores insisten en que ven por la reelección y solo se han visto una vez en la política moderna que un presidente en el cargo pierda la nominación de su partido en las primarias. ¿Qué pasa con los que no reconocen la elección del 2020? En pocas palabras, todos los republicanos que apoyan a Donald Trump. Las elecciones de mitad de periodo del 2022 van a ser las primeras elecciones federales desde que tuvo lugar el asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero del 2021, en el que partidarios de Donald Trump intentaron impedir que los congresistas certificaran la victoria electoral de Joe Biden. Lejos de amainarse después de los disturbios, Donald Trump ha insistido en sus cuestionamientos de los resultados de la elección y ha apoyado activamente a los candidatos republicanos que dicen que le robaron la victoria. Muchos de estos candidatos, como los nominados a secretario de Estado Mark Finchem en Arizona, Jim Marchand en Nevada y el candidato a gobernador Doug Mastriano en Pensilvania, se postulan para cargos en los que tendrán al menos algún tipo de control sobre los sistemas electorales de su estado de cara a la contienda presidencial del 2024. Biden y Donald Trump convocan a multitudes en la víspera de las elecciones legislativas. En un mitin del fin de semana, Donald Trump, que sigue lanzando falsas afirmaciones de que las elecciones del 8 de noviembre fueron robadas, acusó a los demócratas, a quien calificó de radicales y locos. Joe Biden y Donald Trump encabezan un frenético último día de campaña el día lunes, víspera de una de las elecciones intermedias que marcarán el resto del mandato del presidente de los Estados Unidos y pueden allanar el camino de vuelta a la Casa Blanca de su predecesora. Los demócratas se juegan su mayoría en el Congreso en uno de los comicios que Biden ha calificado de definitorios para la democracia estadounidense, aunque los temas de la actualidad como la inflación han dominado la campaña. Según las encuestas, los republicanos deberían conseguir el día martes una mayoría de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, que se renueva completamente, y muchos demócratas temen que el Senado, con un tercio de los escaños en juego, 14 demócratas y 21 republicanos, también se les escape. Actualmente los demócratas tienen una mayoría en las dos cámaras, pero el Senado solo por un voto, el de la vicepresidenta Kamala Harris. Las elecciones de senadores en Pensilvania, Nevada, Wisconsin, Georgia, New Hampshire y Ohio están igualadas. El Partido Republicano sueña con una ola roja, el color de los conservadores. Kevin McCarthy, posible futuro jefe de filas de los republicanos en la Cámara de Representantes, ya contempló el día lunes en CNN el lanzamiento de investigaciones sobre la gestión de Joe Biden desde la retirada de Afganistán hasta la gestión de la pandemia de COVID-19. Tampoco descarta un eventual procedimiento de destitución. Si los demócratas sufren una derrota al Congreso, quedará en manos de la oposición, cuando aún le queden a Joe Biden 2 años del gobierno. La campaña dejó a la vista las enormes divisiones en la principal potencia mundial, en todos los ámbitos: social, racial, económico o político. Mientras los candidatos republicanos amenazan con no reconocer los resultados si pierden la toma de control de la red social, Twitter, por parte del multimillonario Elon Musk, alimenta las preocupaciones sobre una ola de desinformación. En un tuit este lunes, Elon llamó a los estadounidenses a votar por los republicanos. El poder compartido frena los peores excesos en ambos partidos, por lo que recomiendo votar por un Congreso republicano, dado que la presidencia es demócrata, tuiteó. Hemos hecho injerencias, lo hacemos y vamos a seguir haciéndolo, con preocupación, precisión, de manera quirúrgica, de una manera que no es apropiada,
declaró el empresario cercano al Kremlin, Yevgeny Prigozhin.